Pues si os parece, vamos a continuar con la tercera de las presentaciones científicas del día de hoy. Esta presentación cambia, ya os dije al principio que íbamos a tener en primer lugar una presentación de corte estadístico, otra optimización en Machine Learning, y ahora entramos en el mundo de las ecuaciones y los sistemas diferenciales, y concretamente en un trabajo de Francisco Guillén y María Ángeles Rodríguez Bellido, pues van a presentar, Francisco Guillén va a presentar su trabajo sobre un sistema diferencial tipo SIR para predecir la evolución del COVID-19. Francisco Guillén, cuando usted quiera. Muy bien, muchas gracias. Espero que se me escuche bien y se me vea. Sí, ¿Vale? sí, Ok, también. muy bien. Vale, pues muchas gracias, Emilio, por la presentación y por la organización de este seminario web dentro del confinamiento, pero que podamos estar todos enlazados en la ciencia y en particular para usar matemáticas para tratar esta pandemia de la COVID-19. Entonces, bueno, pues la motivación del trabajo es un poco la misma que ha dicho Remedios en la presentación anterior. Fue un poco, esto surgió por el llamamiento del CEMAC de hacer una predicción cooperativa, de predecir distintas poblaciones relacionadas con la enfermedad en 7 días, ¿no? Y ir presentando las distintas predicciones, cada día predicciones de los siguientes 7 días, para así, digamos, hacer luego un estudio global de toda esta información. Entonces, así surgió la motivación y, bueno, es un trabajo en colaboración con María Ángeles Rodríguez Bellido. Los dos somos profesores del Departamento de Ecuación Diferencial y Análisis Numérico, de la Facultad de Matemáticas, y somos también miembros del IMUS. Entonces, bueno, pues como de lo que estudiamos, no iba a decir lo que sabemos, pero bueno, al menos lo que estudiamos son las ecuaciones diferenciales, pues entonces pensamos qué podían decir las ecuaciones diferenciales en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues uno agarra los sistemas diferenciales ordinarios en epidemiología de tipo SIR. Esto SIR es un acrónimo genérico, aquí se engloban muchos sistemas diferenciales relacionados con pandemias. Las iniciales, la S, es de población susceptible, digamos que ya está en contacto, digamos, con el virus que está incubando, perdón, los susceptibles es las personas que pueden contagiarse. Los infectados, la I viene de infectado, es las personas con la enfermedad, y la R viene de los recuperados de la enfermedad. Bien, entonces, como en la predicción cooperativa del SEMAP se pedía predicción de varias poblaciones, en concreto se pedía de los enfermos con síntomas, de los recuperados, de la población de defunciones y la población de UCIs, ¿vale? De enfermos en UCI y enfermos hospitalizados. Bueno, pues entonces pensamos un poco leyendo y hablando con amigos, con colegas sobre la enfermedad y sobre cómo se transmite, etcétera, pues hicimos un primer paso de modelización, ¿vale? De modelización, de pensar en un sistema diferencial tipo SIR que pueda venir bien, que se pueda acoplar bien a este problema, ¿ok? Entonces, pues bueno, pues lo que en principio pensamos es en un sistema diferencial ordinario compartimental. Esto básicamente quiere decir, los sistemas tipo SIR quiere decir, es como si yo tuviera distintos compartimentos donde están las distintas poblaciones relacionadas con la enfermedad, ¿de acuerdo? Y lo que tengo que estudiar de alguna forma son las relaciones, las transmisiones, en cómo pasan las personas de unos compartimentos a otros, cómo están, digamos, el compartimento base, el gran compartimento que es el de los susceptibles, ¿vale? De ser contagiado. En principio para esta enfermedad sería, pues, al principio toda la población, digamos, o la gran mayoría de la población, y cómo ese compartimento se va, digamos, vaciando poquito a poco porque se va conectando con otros compartimentos. Entonces, los compartimentos que hemos considerado aquí, que eran importantes para modelar la epidemia, es, bueno, pues introducir un compartimento de expuestos, que son las personas que están incubando la enfermedad, ¿de acuerdo? Que tienen poca posibilidad de contagiar, porque todavía, digamos, no tienen una carga viral importante, pero la están incubando. Y luego
La población de asintomáticos es uno de los grandes problemas de esta pandemia, que hay asintomáticos de personas que ya tienen la carga viral pero no tienen síntomas, o tienen síntomas muy leves, entonces pues no le dan importancia, o quizás al principio no le dan importancia, a lo mejor ahora, después de todo el proceso, ya sí se da un poquito más de importancia. Y luego está el compartimiento de enfermos no UCI, es decir, enfermos con síntomas de la enfermedad, pero no UCI, y separando de los enfermos UCI, que le hemos llamado aquí H, de como de hospitalizados en UCI. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que tener en cuenta, de alguna forma, que la gran posibilidad de contagiar estaba en los asintomáticos y un contagio medio, digamos, en los enfermos. Y hemos considerado que los enfermos UCI no contagian, no porque no puedan contagiar, sino porque por la gran, digamos, de las grandes medidas que hay en la UCI para esto. Es la hipótesis en el modelo. Y por último, tenemos las poblaciones de recuperados y de defunciones. Pero hemos tenido que separar entre los recuperados de asintomáticos y los recuperados de enfermos. ¿Por qué? Porque, claro, básicamente todo esto está muy bien. Yo digo, bueno, voy a ver todas estas poblaciones, voy a ver cómo interactúan, ¿de acuerdo? Cómo pueden interactuar, pero después esto para determinar, para ajustar la cantidad de parámetros y datos iniciales que vamos a ver que nos aparecen, pues hace falta comparar con datos reales, que son los datos que estamos diciendo que nos aporta, por ejemplo, que se pueden ver en el Instituto Carlos III. ¿No? Entonces, claro, en estos datos, ¿de qué tenemos realmente datos? Pues tenemos datos realmente de enfermos sintomáticos, de hospitalizados UCI, ¿de acuerdo? Y de recuperados de enfermos y de defunciones. Pero claro, lógicamente no tenemos datos ni de todos los susceptibles, ¿vale? Ni de los expuestos, ni de los asintomáticos, ni de los recuperados asintomáticos. Claro, en principio, ¿no? Porque sí, no se tienen datos de los asintomáticos menos de los recuperados. ¿Ok? Bueno, pues entonces, ¿cuáles son, digamos, las relaciones principales entre estas poblaciones? Bueno, pues hemos pensado, como digo, después de leer, escuchar, y también tengo que dar aquí, por ejemplo, las gracias personalmente a un amigo médico bueno, con el que compartí un poco también estas reflexiones de cómo pueden interactuar estas poblaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estas flechas significan, pues, en qué sentido va el flujo de un compartimento a otro, ¿de acuerdo? No sé si le he dado al puntero, ¿no? Sí. Entonces, los susceptibles, que era, digamos, la gran población primera, pues pueden ir a expuestos, ¿vale? Si resultan contagiados. Entonces, esta flecha es la flecha de contagio, ¿de acuerdo? Entonces, todos los susceptibles que se contagian van a expuestos. Y ahora pensamos, los expuestos, en realidad, el compartimiento de expuestos pueden ir en tres direcciones distintas. Uno es expuestos, repito, era la población que está incubando la enfermedad. Entonces, pueden ir, digamos, a enfermos, se pueden desarrollar la enfermedad, ¿de acuerdo? Con síntomas más importantes, pueden ir asintomáticos, ¿de acuerdo? Pueden ir asintomáticos y pueden ir también, esto quizás sea una novedad, a recuperados directamente, a recuperados directamente después. Porque, digamos, hay personas que tienen una capacidad inmune tan importante respecto de la enfermedad que rápidamente, en el tiempo de incubación, pueden generar anticuerpos y ser ya inmunes y recuperados de la enfermedad. ¿Vale? Después, los I, que son los enfermos con síntomas, los infectados, ¿no? Pues estos, no, mejor, antes, los asintomáticos. Los asintomáticos o bien pasan a recuperados, ¿de acuerdo? Si ya desarrollan anticuerpos y no desarrollan la enfermedad con síntomas, o pueden pasar a enfermos, ¿vale? Puede entrar en un periodo asintomático, pero luego entra en un periodo de síntomas. Entonces, los sintomáticos, los enfermos sintomáticos, o bien se pueden recuperar en otro compartimento. Al final, los dos compartimentos A y R son de recuperados, pero los separamos porque de R tenemos datos y de R sub A no tenemos datos. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos estos recuperados de enfermos. Después hay un doble flujo entre los enfermos y los hospitalizados UCI. Los enfermos pueden, digamos, agravar su enfermedad y pasar a UCI, y los UCI pueden mejorar y pasar a enfermos no UCI. ¿De acuerdo?
Y por último, y en el más grave de las situaciones, cuando los enfermos pueden pasar a las defunciones y también los UCI pueden pasar a las defunciones. ¿De acuerdo? Esta es un poco la dinámica que hemos considerado. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues básicamente hay una ecuación diferencial evolutiva en el tiempo, ¿vale? Para cada una de estas poblaciones, donde cuando hay una flecha de entrada, pues básicamente vamos a tener unos términos positivos de la variación respecto al tiempo de estas poblaciones, ¿vale? Digamos que son términos positivos de esa variación que quieren decir un aumento de la población. O sea, cuando hay una flecha de entrada va a significar un aumento de la población. Cuando hay una flecha de salida va a significar una disminución. Entonces van a aparecer términos negativos en cada una de las ecuaciones diferenciales. Bien, la próxima transparencia la voy a intentar pasar rápido porque es justamente todo el sistema diferencial. ¿De acuerdo? Una apreciación, y es que los sistemas tipo SIR están muy bien documentados y se ve que funcionan muy bien para, digamos, predicciones a largo plazo y sobre todo para predicciones cualitativas. Es decir, que, bueno, que se sabe que al final, pues, los susceptibles van a ir disminuyendo porque cada vez se contagia más gente, los recuperados se convierten en inmunes, y esto hace, digamos, que de alguna forma la curva de enfermos pues vaya subiendo y luego llega un momento, digamos, donde va bajando, ¿no? Digamos, todo este desarrollo está bien documentado, pero nuestra idea aquí, nuestro objetivo es ver si estos sistemas diferenciales funcionan bien para predicciones a corto plazo, predicciones a 7 días, como estábamos hablando, que era el llamamiento del sistema. ¿Vale? Bueno, pues también es un sistema diferencial, digamos, cerrado, conservativo, es decir, al final es el mismo conjunto de personas que al final o están en unos compartimentos o están en otros. Es decir, al final la suma de todos estos compartimentos, la ecuación para los susceptibles no tiene por qué ser una ecuación diferencial, porque realmente lo que estamos diciendo es que los susceptibles es el resto de la población que no es otro tipo de población que estamos considerando. ¿De acuerdo? Pero el resto son ecuaciones diferenciales. Digo, aquí lo único que nos tenemos que quedar es que con los términos positivos aumenta ese compartimento, con los términos negativos, por ejemplo aquí los expuestos, disminuye. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay 3 términos negativos porque había 3 flechas de salida de los expuestos en el diagrama anterior. ¿Okay? Bueno, pues aquí aparecen una cantidad de parámetros importantes, que son parámetros de contagio, que son estos beta, son parámetros de contagio, y después los tau, que son parámetros de transmisión de unos compartimentos a otros. Bien, pues si seguimos hacia adelante, al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos 13 parámetros que ajustar, porque son en principio desconocidos, tanto los factores, los beta, que son los factores ahora, los beta, que son los factores de contagio, como los tiempos característicos de transmisión entre compartimentos. Pero también hay algo importante, que es las poblaciones ocultas, es decir, las poblaciones que no tenemos datos. Entonces, estas poblaciones que no tenemos datos, claro, en realidad lo que nos hace falta es un dato inicial, es decir, cómo vamos a suponer que la evolución de la enfermedad obedece, este modelo quiere aproximar a la evolución de la enfermedad, pues entonces, teniendo un dato inicial, puedo aproximar este sistema diferencial y puedo predecir, puedo ir hacia adelante en el tiempo, también podría ir hacia atrás, ¿vale? Pero puedo ir en particular hacia adelante en el tiempo para predecir todas las poblaciones y entonces ajustar los parámetros. Total, 13 más 3, 16 parámetros a ajustar sobre 4 poblaciones de datos. Bueno, aquí señalar que la población H sub no es más que los UCI, pero los UCI acumulados, mientras que en el modelo tenemos los UCI del día, o sea, HDT sería el número de enfermos UCI en el día T, ¿de acuerdo? Mientras que los datos los tenemos sobre los acumulados. Bueno, los acumulados verifica otra ecuación diferencial que se puede aproximar, y entonces, bueno, pues con esto empezamos el estudio. Claro, este modelo lógicamente tiene muchas, como todos los modelos, tiene muchas limitaciones, solamente señalo algunas. Por ejemplo, no consideramos de momento una estructura en edad. Por ejemplo, podría ser interesante separar los compartimentos de enfermos UCI por rangos de edad, porque claro, sabemos que tienen diferentes tasas de mortalidad y de recuperación. O no hay consideraciones de movimientos espaciales, por ejemplo, vamos a usar esto para predecir por comunidades autónomas,
Y en principio estamos pensando que la propia comunidad autónoma es un problema cerrado, ¿de acuerdo? No hay movimientos, ¿no? Digamos, estamos pensando que hay movimientos importantes entre comunidades autónomas. Bueno, y también, por ejemplo, no hay una diferencia entre enfermos con tratamiento en casa y enfermos hospitalizados. Bueno, esto porque quizás pensábamos que no era tan importante, ¿no? Bueno, esa es la primera parte. La primera parte es la movilización. Segunda parte, ajuste de los parámetros desconocidos y de los condiciones iniciales desconocidos en este modelo. Claro, estos parámetros de contagio y de transmisión son parámetros dinámicos, o sea, van cambiando en el tiempo porque van cambiando las condiciones. No lo mismo están en confinamiento, que no están en confinamiento, que están en una fase, otra fase, etc., ¿no? Entonces, lo que ocurre es que lo que nosotros hacemos aquí es tomar M días donde disponemos los datos. Entonces, esos M días lo consideramos para ajustar por parámetros constantes para esos M días. Y luego, digamos, esos datos los vamos modificando cuando vamos cambiando en los días de ajuste. Eso es un poco la idea. Entonces, ¿qué hemos diseñado? Pues hemos diseñado un esquema para ajustar tanto los parámetros como las condiciones iniciales. Recuerda, había 13 parámetros y 3 condiciones iniciales que ajustar. Bueno, pues ese método iterativo de ajuste, en un primer paso, ajustamos por una función, un funcional de tipo mínimos cuadrados los parámetros, como pues minimizando esta función que no es más que el error que se comete si yo doy una combinación de 13 parámetros, hago una aproximación numérica del esquema y veo qué resultado me dan los esquemas en los días que estoy ajustando y los comparo con las poblaciones de datos que tenemos. Si lo pegamos al cuadrado, esto es una clase de números cuadrados. Entonces la idea es minimizar primero respecto de x, siendo x los 13 parámetros de contagio y de transmisión. ¿Okay? Bien, esto aunque parezca un problema de minimización convexa cuadrática, no es así, porque esta función respecto de x es altamente no lineal. O sea, digamos, fijamos los parámetros y ahora tenemos que aproximar numéricamente el sistema diferencial en m días, ¿de acuerdo? En función de esos parámetros. Esa relación es fuertemente no lineal. Eso es un problema de optimización no lineal, para lo que usamos una función de minimización, un software de MATLAB, que es un software en particular usamos la instrucción fmincom para minimizar el ajuste de parámetros. Bien, este ajuste de parámetros hay que imponerle restricciones, por ejemplo, hay que poner restricciones de que los parámetros son positivos, todos son tasas de contagio y tasas de transmisión son positivos, y además imponemos restricciones lineales de desigualdad, que en esta primera transparencia son unas restricciones, bueno, que parecen lógicas. Por ejemplo, solamente señala, por ejemplo, que la primera es que la tasa de contagio de los asintomáticos es mayor que la de los expuestos y la de los enfermos, y así por delante, varias restricciones lineales de ese tipo, pero también hay que considerar restricciones teniendo en cuenta los tiempos de incubación, los tiempos característicos, tiempos medios de paso de transmisión de unos compartimentos a otros compartimentos. Por ejemplo, en los parámetros de transmisión desde los expuestos, bien a los asintomáticos, enfermos o recuperados de enfermos, bueno, pues imponemos estas restricciones que vienen a decir que la suma de estas tasas tiene que estar entre, digamos, los tiempos medios de transmisión de expuestos hacia otras poblaciones es un tiempo medio entre 3 y 7 días, por ejemplo. Entonces, como estas tasas son inversos de días, pues entonces tenemos estas restricciones. Y así, pues tenemos otras más de transmisión desde asintomáticos a recuperados y enfermos, etcétera. Transmisión desde enfermos hacia recuperados, fallecidos y UCIs, ¿de acuerdo? Dependiendo un poco de el tiempo medio de, por ejemplo, de enfermos UCI que fallece o el tiempo medio de enfermos UCI que se recupera. ¿Okay? Entonces, hay todo un compendio de una serie de restricciones lineales, eso sí, entre los parámetros ajustados. Paso 2 de este método. Digamos, hace falta dar una inicialización primero de datos iniciales y de parámetros para hacer un primer ajuste de parámetros y después con ese ajuste de parámetros ajustamos las condiciones iniciales ocultas. Sí, aquí hay una pequeña rata, las condiciones iniciales ocultas son 3, inicialmente eran 4, de hecho en
en las predicciones que hemos mandado al CEMAT son 4, son los expuestos, los asintomáticos, los recuperados de asintomáticos y los enfermos día, UCI, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahora hacemos, digamos, resolvemos otra vez el mismo problema, numéricamente, el mismo problema diferencial, pero respecto de los datos iniciales, como un dato inicial, entonces resolvemos y vemos la diferencia con los datos reales y ajustamos, minimizando este funcional, de nuevo, con FMI con de MATLAB, con restricciones también en este tipo, esta vez restricciones puntuales, tanto de puestos asintomáticos como de UCI día. Decía que antes eran 4 y ahora son 3 porque a partir del estudio, por ejemplo, de seroprevalencia que hubo a principios de mayo, pues decidimos cambiar el dato inicial de los recuperados asintomáticos, teniendo en cuenta de alguna forma el total de los recuperados dividido por el número total de personas en el día que estemos considerando, multiplicado por 100 tiene que ser el porcentaje, o se tiene que aproximar al porcentaje de seroprevalencia en cada comunidad autónoma que arroja ese estudio. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma pudimos quitar un parámetro. Y por último, lo que hacemos es medir ahora la diferencia entre los dos ajustes, del ajuste de parámetros y de condición inicial, y repetir hasta que esa diferencia sea menor o igual que una tolerancia. Entonces, bueno, pues esto era una incógnita, no sabíamos bien si esto primero iba a funcionar los ajustes y segundo si iba a converger este medio iterativo. Bueno, pues en principio, en la gran mayoría de las comunidades autónomas, diría que el 90 y mucho por ciento de todas las comunidades autónomas, este método nos ha convergido, ¿vale? Eso sí, que en algunas comunidades autónomas con más tiempo de cálculo que en otras, pero siempre ha convergido. ¿Sí? Bien, bueno, pues entonces ya la última parte es la parte de simulaciones. Entonces, como digo, esto lo hemos hecho para hacer las predicciones a 7 días, pero aquí lo que quería presentar, por ejemplo, en la comunidad de Andalucía, Cataluña, Madrid, País Vasco, lo que quería presentar, quizás me detenga un poquito más en Andalucía y las otras pase un poco más de largo, porque es relativamente parecido. Lo que quiero mostraros aquí son varios detalles. A ver, un primer detalle, vamos a ver, aquí lo que estamos queriendo estudiar es la robustez del ajuste de los parámetros de las condiciones iniciales respecto de los días de ajuste de datos que yo considero. Entonces, hemos considerado dos maneras. Una, un tiempo inicial, por ejemplo, el 30 de marzo, sería el tiempo inicial, y tomando un primer intervalo de, creo que era de 20 días hasta el día 50 en nuestra nomenclatura, ¿no? Que ya sería en abril. Bueno, pues tomar unos primeros 20 días para ajustar y después ir aumentando a 21 días del ajuste, al día 51, 52, etcétera, etcétera. Y ir aumentando de uno en uno, pero fijando el dato inicial, con lo cual cada vez metemos más datos para ajustar. ¿De acuerdo? Como esto había que hacerlo día a día, pues al día siguiente metíamos el dato del día anterior y predecíamos a los 7 días siguientes. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo en estas gráficas? Lo que estamos viendo aquí son cómo se comporta respecto de, digamos, ir moviendo la cantidad de días con respecto a la que ajusto. O sea, el primer dato este de aquí sería ajustando con 20 días, con 21, con 22, con 23, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que vemos es cómo se ajustan los datos iniciales. Esto era un primer ajuste. Entonces hemos visto que los datos iniciales bueno, tiene un comportamiento relativamente robusto, o sea, hay un comportamiento dinámico, hay una variación, pero no hay mucha variación con este procedimiento. Después aquí estamos viendo los coeficientes de contagio, hay más variación quizás en el coeficiente de contagio asintomático, que también es un poco, eso es un poco normal, porque claro, justamente con respecto a los asintomáticos no tenemos datos para controlar, para ajustar. Después aquí estos son los coeficientes de ajuste de transmisión de los expuestos hacia las poblaciones de más adelante. Estos son los coeficientes de ajuste de los asintomáticos, exactamente, y estos son de los enfermos. Sí, no se ve las escalas pequeñas, pero bueno, no se ve, estos serían los ajustes de las tasas de transmisión en los enfermos y en los UCI, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, la idea es ver un poco, bueno, pues sí, cómo es esa variabilidad dependiendo de
ir considerando cada vez más datos. Hay que tener en cuenta que estas tasas varían con el tiempo. Es decir, no es digamos, descabellado que vayan variando, ¿vale? Lo que se pretende es que vayan variando digamos, suave, ¿no? Bueno, pues en la siguiente transparencia vemos una variabilidad mucho mayor porque hacemos otro tipo de ajuste. Lo que hacemos es que mantenemos en 20 días de ajuste, o no, 25, como estamos en 25 días de ajuste, y vamos moviendo esa ventana de ajuste. Es decir, primero ajustamos del día 30 al día 50, después del 31 al 51, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, por lo cual tenemos el mismo número de días de ajuste, pero en distinta época. Bueno, pues así, digamos, varía, la variabilidad es mucho mayor. Cosa que también es normal porque con la versión anterior estamos introduciendo cada vez más días. ¿De acuerdo? Pero las ventanas, digamos, las gráficas son las mismas que la anterior, pero con otra técnica de ajuste. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues esto es una primera cosa que quería enseñar. Y la segunda cosa que quería enseñar es, pues, cómo son las predicciones, ¿vale? Entonces, aquí vemos las predicciones en Andalucía, ajustando desde el primero, ajustando en 20 días y el otro ajustando en 35 días. Es decir, en nuestra anotación, del día 20 al día 50 y del día 20 al día 65. Aquí está, digamos, ajustando en 20 días, estaría por aquí, digamos, hasta aquí estamos ajustando y de aquí estamos predeciendo. Bueno, pues se ve que se predice bien, de hecho, pues unos 10 días, se predice bien unos 10 días. Esta sería la gráfica de los enfermos, esta sería la gráfica de los recuperados, ¿de acuerdo? Estas otras dos gráficas son las poblaciones ocultas, de las que no tenemos datos, es decir, asintomáticos y expuestos. Y aquí, bueno, pues cuando el ajuste es un poco más, llega un poco más, se consideran más días, pues entonces se ajusta un poco mejor, pero tampoco demasiado, un poco mejor, las gráficas de enfermos y de recuperados. ¿De acuerdo? Quiero llamar la atención en que en los dos casos, y además en la gran mayoría de los casos que hemos calculado por las comunidades autónomas, nuestras predicciones a más largo plazo, digamos a 5 días, 7 días, son relativamente buenas, pero a más largo plazo son predicciones pesimistas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí, que nuestro cálculo da menos recuperados de lo que después realmente ha habido y nuestra predicción da más enfermos de lo que realmente ha habido después. ¿Vale? Estas son las poblaciones, digamos, de un mayor número, una escala mayor. Si ahora las poblaciones de una escala menor, que son las poblaciones de muertos, bueno, fallecidos y UCI, las rojas es las poblaciones de UCI, y las negras son las poblaciones a ver, la roja es de fallecidos y la negra es de enfermos UCI, efectivamente. ¿Vale? La línea continua es nuestras predicciones, la línea discreta, los puntos discretos son los datos. Bien, aquí la predicción era hasta el día 20, que era aproximadamente hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que en las poblaciones, digamos, de menos personas, la predicción es peor, ¿vale? Claro, la predicción se va mejorando si consideramos más hasta aquí, es el ajuste que estamos haciendo de los 35 días, ¿de acuerdo? Y después una predicción de otros 20. Pero, de nuevo, quiero señalar que el motivo de que las predicciones son pesimistas en el sentido de que, de nuevo, predecimos más fallecidos y más UCI de lo que después realmente hay. Esta línea son los UCI día, que, bueno, que se estabiliza, ¿de acuerdo? Como estáis viendo. Bien, claro, otra cosa que quería mostrar en los cálculos de Andalucía era la letalidad, digamos, cuando se ajusta con 20 días, cuando se ajusta con 35, ¿vale? Entonces, vemos que cuando se ajusta con 35, pues la letalidad se estabiliza mucho más, el coeficiente de letalidad, ¿vale? Y por último, la seroprevalencia. Es decir, la seroprevalencia, cuando se ajusta con pocos días, vemos que tiene un comportamiento, bueno, pues no exactamente, o sea, al principio tiene un comportamiento de un crecimiento mayor y luego un crecimiento lineal, y aquí, digamos, es un comportamiento más atenuado. O sea, si se viera aquí los números, digamos,
cuando se predice con más días, la seroprevalencia decrece porque, digamos, se ajusta mejor y realmente se está ajustando que hay menos enfermos que cuando se ajusta con menos días. ¿Vale? Bien, bueno, pues el resultado con Cataluña, Madrid, etcétera, es un poco lo mismo. Esta es el ajuste de datos manteniendo el día inicial y poniendo cada vez un día más al final para ajustar los datos. Y la siguiente transferencia es cuando se va moviendo la ventana para ajustar en 25 días. Que vuelve a ser más variable y, bueno, estos son las predicciones, ¿vale? De gran escala, digamos, de enfermos y recuperados, y las predicciones de fallecidos y de UCI, ¿de acuerdo? En Cataluña, letalidad y seroprevalencia. Por ejemplo, claro que aquí se observa un comportamiento mucho lineal de la seroprevalencia cuando se ajusta con más datos que cuando se ajusta con menos. Bien. Bueno, Madrid, pues algo bastante parecido. Voy a pasar quizás por el tiempo y voy a ir más al País Vasco, porque el País Vasco sí que es verdad que no sé por qué, a lo mejor tiene que ver con la fiabilidad de los datos también, todo ha sido mucho más uniforme, mucho más regular, mucho más suave, ¿no? Es decir, tanto el ajuste de parámetros respecto de la cantidad de días que voy ajustando, esta es digamos, la otra forma, que era más variable, pero también en la predicción, creo que esta es una predicción hasta aquí estamos usando los datos y después estamos prediciendo, con lo cual de nuevo, digamos, en 10 días hay una predicción y luego de nuevo aparece una predicción pesimista. Como veis aquí. Aquí, por ejemplo, que estamos ajustando hasta el día 60, pues aparece en 25 días un ajuste bastante bueno, ¿vale? De los enfermos, no tan bueno de los recuperados, pero siempre de forma pesimista, ¿de acuerdo? Bien, y bueno, eso es lo que me gusta. También, claro que el ajuste, por ejemplo, con 35 días y la predicción de enfermos, perdón, de fallecidos y de UCIs es bastante mejor en el País Vasco que en otras comunidades. ¿Vale? Y bueno, y la letalidad y la seroprevalencia es un poco lo mismo. Y con esto quería concluir. Simplemente aquí he puesto cuatro referencias de lo que empezamos a leer, porque básicamente empezamos a leer sobre artículos donde ya hablaran de modelos para el COVID. Entonces hemos extraído de algunos de estos artículos pues, la cuestión de los promedios de días, tiempos característicos de transmisión de unas poblaciones a otras, ¿de acuerdo? Pero, bueno, digamos, el modelo que hemos diseñado es un modelo que no, nuevo, digamos, que hemos diseñado ad hoc para el COVID y, digamos, como hemos entendido que sería más aconsejable, ¿no? Hacerlo. Y, por último, ya para terminar, me gustaría hacer una reflexión. Es decir, la reflexión es la siguiente. Si la predicción a medio plazo, digamos, con los factores que estamos considerando de interacción entre estas poblaciones, ajustando con los datos que suponemos que son reales, pues todos tienen una predicción pesimista a medio plazo, pues yo me atrevería a pensar de que, bueno, de que hay factores de mejora en la enfermedad, podríamos decir, que no estamos considerando. Estoy pensando, por ejemplo, en factores por ejemplo, de estacionalidad. Es decir, conforme estamos aumentando en días, la primavera va subiendo se va acercando hacia el verano, puede ser que el factor temperatura pueda ser un factor de mejora en la enfermedad que no estamos considerando aquí y que explique, por ejemplo, en parte, esta predicción siempre pesimista en todas las comunidades autónomas. O, por ejemplo, también la mejora digamos, a corto plazo, la mejora de los tratamientos médicos, el conocimiento médico de la enfermedad, incluso a corto plazo puede ir, digamos, cambiando, en 10 días, en 20 días, puede ir cambiando estas tasas que nosotros estamos fijando para predecir, por ejemplo. O quizás también la concienciación de la sociedad, por ejemplo. También un estudio sociológico, porque claro, al principio
pues hay que ser un poco honestos, pues nadie, bueno, muy poca gente se imaginaba que esta pandemia iba a tener el efecto que ha tenido, ¿no? Entonces, esa concienciación evolutiva, dinámica en el tiempo, puede ser un efecto que no estamos considerando, digamos, a medio plazo y que también sea un efecto de mejora de la enfermedad porque las personas tienen más cuidado en la distancia social, mascarillas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, muchas gracias por todo y estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Gracias. Muchas gracias, Cisco. Tenemos a Lola Ruiz Medina que te quiere preguntar algo. A ver, Lola, ¿tienes micrófono? Sí, Eso. sí, hola. Sí, mira, solamente un comentario que yo creo que también lo comenté con Emilio, pero bueno, que te hago a ti personalmente. Y es que obviamente este tipo de modelización está bastante relacionada con la modelización que nosotros estamos haciendo desde la perspectiva de que nosotros estamos considerando que las tasas son aleatorias. Entonces, al considerar que las tasas se modelizan aleatoriamente también, es decir, que considerando que son procesos, que pueden ser procesos temporales o procesos espaciotemporales, pero en este caso serían procesos temporales, lo que estamos haciendo es que esa tasa no solamente dependa del tiempo, sino que dependa de otro argumento que se define en un espacio de probabilidad. Y de ahí podamos definir como una doble explicación de la variación local que hace el modelo, que estaría una parte ligada a la ecuación de evolución y otra parte que estaría ligada a lo que sería la variación introducida por el modelo aleatorio. Y eso también permite pues, discriminar distintos tipos de variación estratificada, como tú hacías alusión, que era una limitación del modelo, porque no podíamos distinguir, por ejemplo, en intervalos de edad, o también permite aplicar técnicas estadísticas en el ajuste de las tasas, y eso también permite resolver algunos problemas, como los que hemos comentado anteriormente, e incluso de memoria, pero creo que en particular por el tema de explicación de la variación y, por ejemplo, el hecho de que incluyamos en el ajuste de las tasas, como hemos hecho nosotros, una parte de la tendencia que sería más similar a vuestro ajuste, pero con una metodología estadística de regresión no lineal, pero en la parte residual, el ajuste de series temporales, ya no digo funcional como hacemos nosotros, sino incluso ordinario, pues sí que produce este tipo de matices, de componente estacional, etcétera, que también se incluyen en el modelo de regresión que se aplica en la modelización de los errores. Yo creo que se daría más flexibilidad al modelo, en pocas palabras, para poder enriquecer un poco el tema de las posibles situaciones que no se puedan recoger o reflejar con la modelización determinística. Claro, está claro, o sea, está claro que, pero bueno, verás, por ejemplo, en la modelización de inicia como esta, uno puede incorporar más efectos, por ejemplo, el efecto de pues, del aumento de temperatura, digamos, media diaria, pues ese efecto se puede incluir también en el modelo, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, también de forma determinista. Lo que pasa es que, bueno, que nosotros no lo estamos haciendo porque de momento hemos dicho, bueno, pues si pensamos que estos son los factores más importantes, vamos a ver cómo evoluciona y a ver si es capaz de este modelo determinista de hacer una predicción a corto plazo, que a corto plazo sí la hace bastante bien, pero a medio plazo, pues al final no la hace bien, con lo cual la moraleja es la que he dicho antes. Pero bueno, pues, efectivamente, eso quiere decir que hay factores que no se están considerando, ¿vale? Y que, bueno, que se pueden ir introduciendo en el modelo. Sí, inclusión de covariables, factores, análisis de la varianza. Pues yo creo que Vale, la verdad que tenemos otra pregunta por aquí. Tenemos otra pregunta por aquí. Rafael Rodríguez, ¿tiene la mano levantada? Sí, sí. Hola, ¿me oís? Pues Sí, te oímos muy bien. muchas gracias. Hola, Kiko, que bueno, quería darte las gracias por el trabajo que habéis hecho, María Ángeles y tú. Yo no sabía que estabais trabajando en este tipo de modelos y me ha sorprendido gratamente cuando os he visto aquí en la lista de presentaciones en estas jornadas, ¿no? Y hay hay un par de cosas bueno, que te quería comentar, que bueno, ya te comentaré cuando hablemos. Por ejemplo, me ha llamado la atención cuando has hablado sobre la posibilidad de que haya movimientos espaciales en las ecuaciones. Sería cambiar la ecuación diferencial por una ecuación en derivadas parciales.
He estado leyendo un poquito sobre eso últimamente. Eso es una posibilidad, cambiar por una ecuación diferencial por una ecuación de unidades parciales, pero otra posibilidad es relacionar compartimentos entre las comunidades autónomas, por ejemplo. Es decir, tú tienes un compartimento entre las comunidades autónomas, pero también hay una transmisión entre esos compartimentos entre las comunidades autónomas, por ejemplo. Sigue siendo un sistema diferencial ordinario, ¿de acuerdo? Pero ya tiene en cuenta, digamos, interacción entre comunidades autónomas, por ejemplo. Interacción espacial entre comunidades autónomas. Sí. Eso sería como una especie de paso intermedio, ¿vale? Y claro, un paso después podría ser introducir ecuaciones parciales, pero claro, cuando se trata de complicar mucho el modelo y después de intentar que los ajustes sean buenos, pues entonces la variabilidad es tan alta que yo veo que es muy difícil de controlar tal cantidad de incógnitas, digamos, que tienes que poner en el modelo como para que al final cuadre todo, ¿no? O sea, es un poco... es un ejercicio de modelización, digamos, de decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar que por ejemplo, bueno, mi ajuste vaya resultando? Por ejemplo, claro, porque si uno piensa en meter muchas más variables, muchas más tasas de transmisión, pues seguro que hay un momento donde estos problemas de optimización pues son prácticamente inabordables. Entonces, bueno, hay que estar un poco entre hasta dónde puedo llegar y que después que se pueda resolver también. Sí, y sobre eso te quería comentar también otra cosa que has dicho, hablando sobre el tiempo de cálculo que necesitabais. No sé hasta qué punto el utilizar métodos más sofisticados, digamos, para resolver las ecuaciones diferenciales, se podrían, no sé hasta qué punto es importante el esfuerzo de cálculo que tenéis que hacer para resolver cada paso en el sistema iterativo, y no sé hasta qué punto el utilizar solver en tiempos más sofisticados, digamos paralelos o algún tipo de software más potente os ayudaría, ¿no? ¿Es importante eso? Sin duda, sin duda. Uno de los cuellos de botella, digamos, en la simulación, en el costo computacional de todo esto, es el ajuste de los 13 parámetros, ¿vale? Entonces, mediante un funcional, digamos, mínimo cuadrado, pero asociado a una aproximación numérica del sistema diferencial, con lo cual hay digamos, una no linealidad importante respecto de las variables parámetros que estamos ajustando, ¿no? Entonces, claro, usar ahí software más específico o en particular cálculo en paralelo, etcétera, pues ayudaría a poder hacer, digamos, cálculos, digamos, con más datos, obviamente. Bueno, pues muchas gracias. Y vamos a dejar ya el turno de preguntas, no porque nos interesante, y en concreto, Kiko, yo me quedo con un par de cosas por preguntarte. Ya te las preguntaré en otro momento, porque si tenemos que conciliar, para conciliar vamos malamente, que empezamos a las 6, son las 8:20. Así que en nombre de los 85 asistentes, Kiko y María Ángeles, os doy las gracias y un aplauso muy fuerte, y vamos a pasar a la última presentación de la tarde y de esta primera sesión, que presenta Tomás Chacón en un trabajo realizado con Daniel Franco, al que le mandamos desde aquí en el día de hoy un fuerte abrazo. Tomás, cuando quiera. Muy bien. Bueno, ¿se me oye bien? Perfectamente. De acuerdo. Bueno, querría unirme a tu último comentario y expresar mis condolencias a Daniel Franco, compañero coautor de este trabajo, cuyo padre ha fallecido recientemente. Yo sé que a él le hacía ilusión esta charla y le hubiera gustado estar. Así que, bueno, pues me uno y comparto sus sentimientos. Bueno, quería en segundo lugar, en realidad, ¿no? Comentar que el hecho de que la CEMAT haya tomado la iniciativa de establecer el contacto con el gobierno y realmente coordinar a toda la matemática española en apoyar a la lucha, digamos, contra esta pandemia, pues me parece realmente muy importante, porque
muy significativo. Tenemos ya en marcha un organismo que realmente coordina pues, toda la investigación y educación matemática en España, y yo creo que seguramente va a ser muy útil. Ya lo está haciendo, pero lo va a ser mucho más a partir de ahora, sin duda. Y yo creo que tenemos motivo realmente para sentirnos satisfechos por ello. Bueno, en lo concerniente al tema, pues, a ver, es un tema que realmente está un poco a caballo de los dos tipos de técnicas deterministas y no es realmente estadística, sino de análisis de datos. Y bueno, pues realmente fue una iniciativa quizá un poco previa a la llamada del CEMAT, pero que luego realmente pues se ha unido bien bueno, pues a esa llamada, ¿no? A ver, bueno, estos son los diferentes puntos de la charla, ¿no? En primer lugar, plantearé el problema y cuál es la estrategia de solución que hemos diseñado. Y luego, bueno, entraré en una serie de detalles técnicos y algunas aplicaciones a la estimación del comportamiento de la evolución de la pandemia. Bueno, entonces la cuestión es que, o sea, partimos de la hipótesis de que el comportamiento evolutivo de la pandemia realmente obedece a la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales del tipo que Francisco Guillén Quisco nos acaba de demostrar, ¿no? Entonces es una función que depende del tiempo y de una serie de parámetros. Y el problema que tenemos es que los parámetros los desconocemos, ¿de acuerdo? Entonces la función puede ser el número de infectados, de recuperados, de personas que han fallecido en un área geográfica o incluso por segmento de edad. Bueno, y los parámetros, pues Guillén ha presentado varios de ellos, con lo cual no hace falta que insista en cuáles son. Y en cuanto a la función, como digo, partimos de la hipótesis de que es solución de alguno de los modelos de tipo SIR o SEIR de pandemia. Bien, entonces partimos de los datos de los que disponemos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, a ver, aunque no conocemos los valores reales de los parámetros, sí que tenemos unas ideas de valores aproximados, que son estimados, aunque sea groseramente, pero tenemos una cierta aproximación de cuánto pueden ser. Por ejemplo, el famoso número básico reproductivo, el R0, ¿no? Pues anda en rangos, ahora mismo está por debajo de 1, pero al principio de la pandemia andaba por 3, ¿no? Entonces podemos decir que, bueno, pues se puede mover entre 0,4, 0,3 y 3. Tenemos un rango de variación o una estimación de cuánto vale. Luego también disponemos de cómo ha evolucionado la pandemia en un cierto intervalo de tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, en realidad el T1, bueno, realmente esto no es correcto. A ver, tenemos datos desde T0 hasta T1 y lo que queremos es estimar el comportamiento desde T1 hasta T2, ¿de acuerdo? Bien, entonces la estrategia es la siguiente. Calcular la solución del sistema de ecuaciones diferenciales, o sea, esta función f, para una serie de parámetros que se mueven en una malla que contiene, ¿de acuerdo?, a los que estimamos como correcto, ¿de acuerdo? Esto proporciona una familia de soluciones, que es lo que se llama el vademecum en la jerga de aproximación de orden reducido, ¿de acuerdo? Y, a ver, normalmente los parámetros deben de tomar un número apreciable de valores, por lo que hay un número alto de soluciones, de funciones en el vademecum. Entonces, el siguiente paso de la estrategia es aproximar el vademecum por un espacio de dimensión reducida, usando en nuestro caso la técnica de descomposición ortogonal propia que comentaré un poquito. Entonces esto genera, a ver, es que estoy viendo que la transparencia, vale. Esto genera un espacio de dimensión reducida y entonces usamos los datos de la pandemia, los datos de los que disponemos, en los instantes de tiempo, que será básicamente diario desde T0 hasta T1 en el intervalo de tiempo, como comentaba, T0, T1, o sea, el intervalo de tiempo T0, T1 es el intervalo de tiempo en el que disponemos los datos, ¿de acuerdo? Entonces, aproximamos, he llamado asimilar, porque realmente de lo que se trata, los datos reales sobre este espacio de dimensión reducida, ¿vale? Y luego, como la solución de la ecuación diferencial la hemos calculado para tiempos mayores que el tiempo en el que conocemos los datos, entonces simplemente la función ajustada pues ya nos proporciona para tiempos mayores que el T1 estimaciones en un instante de tiempo posterior, ¿vale? Entonces, pasar, digamos, de la familia de soluciones, el vademecum, al espacio de dimensión reducida, como comento aquí, hace falta porque
estas soluciones en buena medida son redundantes y entonces si se hace una aproximación por mínimos cuadrados aquí, las matrices gramianas resultan prácticamente singulares. Y en la práctica aquí tenemos varios miles de funciones y aquí tenemos pues 12 como mucho. O sea que realmente se gana mucho en tiempo de cálculo, ¿no? Para una aproximación muy parecida. Bueno, voy a describir un poco en detalle. Bueno, aquí me he ido al modelo SIR más sencillo. Evidentemente se puede complicar mucho, entonces como la técnica hasta donde conocíamos era nueva, pues nos hemos ido de entrada al modelo más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, como, bueno, aquí he puesto en rojo lo que serían parámetros, ¿de acuerdo? Beta es el inverso de un tiempo, que es el tiempo característico de recuperación, aproximadamente 15, pero en la práctica, como digo, usamos valores en torno a 15 para calcular las diferentes soluciones de base para construir el vademecum. El R0 aproximadamente varía entre 0, 5 y 3, lo que pasa es que últimamente pues, hay que tomarlo más pequeño. Y no nos hemos complicado mucho, simplemente hemos tomado datos iniciales, los oficiales, ¿de acuerdo? Y el total de la población de susceptibles. Una cosa que sí que hemos hecho es el número básico reproductivo, lo hemos dejado variar en tiempo, pero aproximándolo por una función constante a trozo por intervalos de tiempo. ¿De acuerdo? Lo comento aquí. En la práctica, bueno, aquí he puesto solamente dos intervalos de tiempo con dos valores distintos para el número básico reproductivo, aunque se puede hacer con más, ¿de acuerdo? Y entonces, el número básico reproductivo en el primer intervalo de tiempo, entre T0 y T estrella, el segundo entre T estrella y T1, pues son parámetros también que van a tomar una serie de valores entre un mínimo y un máximo estimado, y T estrella, el punto en el que se produce el cambio, pues también aproximadamente lo estimamos en función de cómo se ha comportado la pandemia, ¿de acuerdo? Esto permite incorporar al modelo pues todos los cambios temporales que, bueno, ya los ha comentado Guillén antes, ¿no? Y que hemos observado por la relajación progresiva de las medidas de confinamiento, ¿de acuerdo? Entonces, si con la hipótesis de que efectivamente la solución del modelo depende está representada por el modelo SIR o el que sea, entonces, si el espacio desarrollado por la función, por las funciones de vademecum responde a datos en una malla suficientemente fina, pues entonces aproximaremos bien la solución sobre el espacio engendrado por esta solución. Sencillamente, como digo, porque la solución del modelo SIR depende continuamente de los datos. Entonces, si aproximamos bien los datos, pues vamos a aproximar bien la solución con las soluciones correspondientes, ¿vale? En cuanto a la aproximación POD, bueno, es un útil muy clásico en análisis de datos, pero, bueno, me imagino que en el auditorio habrá personas que no la conozcan y simplemente me gustaría referenciarlo un poco. Y se trata de una técnica para aproximar una función paramétrica. ¿De acuerdo? En este caso he considerado una función que va de un espacio de medida en un espacio de Hilbert, ¿de acuerdo? Entonces, suponiendo que use la función, pues construye el operador POD que se llama aquí, el que actúa sobre funciones, elementos, perdón, del espacio de Hilbert y lo lleva al espacio de Hilbert y en definitiva se trata de un operador de correlación, ¿de acuerdo? Entonces, se prueba que este operador es lineal, acotado, autoadjunto no negativo y compacto, ¿de acuerdo? Y entonces existe una base ortonormal de nuestro espacio que está formado por autovectores asociados a autovalores que son no negativos. Bueno, lo interesante de este operador, o mejor dicho, de su sistema de autofunciones, es que el subespacio engendrado por un segmento inicial de autofunciones, desde la primera hasta la L he puesto aquí, es de todos los posibles subespacios de H de dimensión menor o igual que L, el que mejor aproxima a la función F medida en distancia paramétrica respecto al parámetro que consideramos, ¿de acuerdo? O sea, dH de phi a WL es la distancia entre la función phi y el subespacio, o sea, el ínfimo de todas las distancias entre phi y la función del subespacio. Bueno, pues entonces lo voy a decir otra vez, ¿no? Por aclararlo, es de todos los posibles subespacios de dimensión L o más pequeña, de H, este espacio que generan las primeras autofunciones del operador POD, pues el que aproxima mejor, pero, como digo, en norma media paramétrica, cuadrática media paramétrica respecto al parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es una formulación general para un espacio Hilbert, en principio de dimensión finita o infinita,
Pero en nuestro caso, como es de dimensión finita, sencillamente va a ser R elevado al número de funciones del vademecum. Y, bueno, resulta que si se construye la matriz de correlaciones que he puesto aquí, o sea, la IP sub P super I es, por ejemplo, en este caso, el número de infectados en el tiempo T sub I y correspondiente a la elección de parámetro P S I, ¿de acuerdo? P es el índice que recorre el conjunto total de parámetros que consideramos para calcular la función del vademecum, como digo, resolviendo el modelo SIR o el que se considere, ¿de acuerdo? Entonces, esto que hay aquí en realidad es un producto escalar L2 discreto. Bueno, he puesto aquí delta T sub I porque el paso de tiempo puede ser variable, ¿vale? Bueno, pues entonces construimos la matriz de correlación respecto al producto escalar L2 discreto de del número de infectados resuelto, ¿de acuerdo? Como es una matriz simétrica, bueno, pues admite una descomposición, una diagonalización, ¿de acuerdo? Donde V es una matriz cuyos vectores son precisamente, cuyas columnas son los autovectores que hemos comentado, ¿de acuerdo? Y entonces, si ordenamos los autovalores de mayor a menor, pues nos quedamos con un cierto número de las autofunciones asociadas a los mayores autovalores hasta un escalón predeterminado, que bueno, hemos tomado la práctica 10 a la menos 6, pero bueno, puede ser otro, ¿de acuerdo? En la práctica, pues todas las funciones del vademecum, que como digo son varios miles, pues se aproximan bien con un subespacio de dimensión hasta 13, ¿de acuerdo? Bien, y el siguiente paso es, una vez que construimos el espacio reducido, ¿vale? Pues entonces aproximamos por mínimos cuadrados, y sub n en la observación durante el tiempo en el que se conocen los datos, ¿vale? Perdón, I sub d, perdona. I sub d son los datos e I sub n es la mejor aproximación sobre este subespacio respecto a la norma con la cual hemos construido la matriz de correlación, que es la norma L2 discreta, ¿de acuerdo? Y entonces, como comento, claro, aquí usamos los valores de las observaciones, en este caso del número de infectados, en los tiempos en los que la conocemos. O sea que T sub 0 y T sub K, T sub 0 correspondería a T sub 1 mayúscula, que es el primer tiempo que consideramos, y T sub K correspondería a T sub 2 mayúscula, que es el último tiempo que consideramos. ¿De acuerdo? Perdón, T sub 0, estoy diciendo que T sub 0 estoy ya cansado un poco. T sub 0 es el primer tiempo donde conocemos los datos y T sub K es el último, ¿vale? Y entonces, como conocemos, como digo, la solución, como combinación lineal de los autovectores en tiempos posteriores, pues esos valores son los que usamos para aproximar los valores futuros, tanto de infectados como de recuperados, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, como comento, hasta donde conocemos el método es nuevo y entonces lo primero que hicimos fue aproximar una función cuyo perfil, bueno, se pareciera, digámoslo así, a la evolución de infectados en el modelo SIR y sencillamente cogimos vademecum, por decirlo así, compuestos de exponenciales, ¿no? De acuerdo, de gaussianas, variando el centro un poco y variando también digámoslo así, la varianza, ¿de acuerdo? Y aproximamos una función que no está en esta familia, pero que tiene el mismo perfil. Entonces, bueno, aquí me temo que las cifras son muy pequeñas, pero podéis ampliarlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que observamos es que el número de datos que se aproxima es muy importante, porque fijaros bien, aquí el error que se comete es bastante grande, aproximando con datos, como veis, el eje X, los datos van de 0 a 120, bueno, pues si aproximamos de 0 a 57, cometemos un error muy apreciable, pero si aproximamos con datos en 0,60, el error, pues fijaros bien, reduce mucho. O sea que el método visiblemente es muy sensible a la cantidad de datos, es extremadamente sensible, ¿vale? Luego, probamos también ya a aproximar la solución del modelo SIR, construyendo el vademecum, como digo, con una serie de soluciones con los parámetros variando en un cierto rango. Bueno, pues lo que observamos es que si el número de parámetros, o sea, si la malla de parámetros es suficientemente fina, con un número reducido de modos, pues conseguimos una muy buena aproximación de los valores globales de la epidemia, ¿vale? Entonces, vieron bien, en este caso, estas dos curvas corresponden, la de la izquierda a infectados y a la derecha a recuperados, solamente con 3 modos, ¿de acuerdo? O sea, aquí estamos ajustando sobre, asimilando datos, digámoslo así, sobre el espacio generado solamente por los 3 primeros, las 3 primeras autovalores, que lo llamamos modos, de la matriz de correlación, ¿vale? Bueno, pues solamente con datos entre 0 y 4, o sea, con 5 datos, ajustando con los valores T sub 0, T sub 1, T sub 2, T sub 3 y T sub 4,
ya conseguimos una aproximación, como digo, de los valores globales muy buena. ¿De acuerdo? Pero claro, aquí lo que pasa es que estamos ajustando la solución del modelo SIR, que tiene un comportamiento determinado pues, por un número muy limitado de parámetros, en concreto 4. ¿De acuerdo? Pero bueno, se consigue una muy buena aproximación. ¿Vale? Y luego, pues, claro, aunque los valores globales se parecen bastante, el error es muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, comprobamos cuántos datos había que dar. Primero, si efectivamente proporcionando un ajuste sobre más datos y midiendo el error sobre el intervalo total de desarrollo, ¿no? de la epidemia, que como digo en este caso han sido 1200 días, ¿de acuerdo? Esta epidemia teórica, pues comprobamos que, por ejemplo, en fin, pasamos de 0,3 a 0,550 a 750 y veis cómo globalmente los errores van reduciéndose. Lo que sí que se observa es que los errores con más modos no son necesariamente menores, ¿de acuerdo? O sea, aquí tenemos ajustando sobre un subespacio de dimensión 4 y aquí sobre un subespacio de dimensión 11. Y sin embargo el error es mayor, ¿de acuerdo? O sea, esto significa que, vamos a decirlo así, las funciones de base correspondientes a números muy altos, pues presentan muchas oscilaciones y entonces para tener controladas esas oscilaciones necesitamos suficientes datos, que es lo que ocurre aquí ya cuando llegamos a 1100. Veis que con 12 nomodos pues conseguimos un error del 1,9%, ¿de acuerdo? Y en la práctica cuando uno mira, es un poco lo que pasaba en la primera figura, cuando uno mira la función más allá del intervalo de ajuste, pues realmente tiene unos gradientes muy fuertes u oscila fuertemente. Bien, bueno, hemos hecho una aplicación a simular la evolución, en fin, a simular, ¿no? La evolución de la epidemia, por una parte en Andalucía y luego en España y en Italia, ¿de acuerdo? Donde aproximadamente hemos tomado 30 días para asimilar los datos, ¿de acuerdo? El tiempo de estrella es el tiempo en el que a nuestro juicio las medidas de confinamiento se empezaron a relajar. Bueno, esto ha sido por el primer mes aproximadamente de evolución de la pandemia, ¿de acuerdo? Y luego hemos calculado las soluciones del Vademecum en un tiempo doble aproximadamente del tiempo de asimilación de datos, aunque luego lo que hemos hecho ha sido predecir los próximos 7 días, ¿de acuerdo? Entonces aquí, bueno, esto, en fin, podéis usar la lupa para verlo más grande. Entonces aquí tenéis en la primera línea los números de infectados, de recuperados y de fallecidos y en Andalucía y en la segunda en España. Bien, a ver, los puntos rojos son los datos, bueno, reales es un decir, porque son los datos oficiales. Los puntos negros son también los datos oficiales, pero son los que nosotros hemos usado para validar el modelo. Vamos, dicho de otra manera, estamos ajustando todo lo que son números rojos y los números negros son los que pretendemos, los puntos negros son los que pretendemos aproximar con la curva, ¿de acuerdo? Entonces, seleccionamos el número de modos que presentan los gradientes más suaves después del tiempo de ajuste, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en general las predicciones son buenas, como veis. Bueno, esto es en Italia. En Italia, aquí hay un pico que corresponde al día en el que pusimos el cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Y entonces la curva de ajuste da un salto, pero luego sigue aproximando razonablemente bien lo que ocurre, ¿de acuerdo? Entonces hemos hecho un cálculo de errores, que son los que hay aquí. Y bueno, globalmente los errores se mantienen por debajo del 5%. Pueden llegar al 8% en ciertos casos, ¿de acuerdo? Lo que pasa también es que los datos oficiales, pues, bueno, no son muy fiables, dan muchos saltos y en buena medida. Y luego, como digo, el método es bastante sensible a variaciones en los datos, ¿de acuerdo? Pero bueno, globalmente, a 5 días, como veis, andamos por errores de 4%, 3%, y a 7 días, pues andamos un poco mayores. Pero funciona de manera bastante satisfactoria. Bueno, querríamos haber presentado una predicción para la semana que viene, pero como os he comentado, Daniel no ha podido. Entonces, bueno, como conclusiones, bueno, podemos construir una técnica determinista, pero en buena medida, que incorpora técnicas de análisis de datos para predecir la evolución de la pandemia. Los errores que proporciona para predicciones de 5 a 7 días, bueno, pues creo que son aceptables, están en torno al 5%. Se puede adaptar a condiciones cambiantes, ¿de acuerdo?
porque se pueden introducir más datos, pero hay que trabajar mucho para adaptarla a todas las situaciones que hemos comentado, ¿no? Yo que sé, se puede adaptar, por ejemplo, a segmentos de edad, se puede adaptar a lo mejor a zonas más localizadas, pero claro, todo eso necesita bastante trabajo. Y luego, pues hace falta hacer un análisis de error matemático. Eso parece bastante claro. Hay un comentario más que, bueno, se me olvidó hacer, es que la construcción del Vademecum tiene una cosa buena y es que se puede hacer en paralelo. O sea, una vez que uno ha decidido qué rango de parámetros quiere y cuál es digamos, el paso de malla, digámoslo así, del espacio de parámetros que quiere usar, pues puede usar cálculo paralelo porque las soluciones se calculan de manera totalmente independiente. Ahora no lo estamos haciendo, estamos usando un ordenador de mesa y en ocasiones una noche entera de cálculo para calcular varios miles de soluciones, pero se podría usar perfectamente un ordenador paralelo. Y bueno, ya para terminar, solamente alguna referencia que hemos usado, ¿de acuerdo? Bueno, sobre el método POD, sobre la epidemia, modelos de epidemia y algunos artículos de conocimiento que se ha adquirido en China sobre parámetros de referencia. Y sobre el método POD, ¿de acuerdo? Bueno, una última referencia interesante es esta última, donde se ha usado técnicas estadísticas para estimar los parámetros del modelo SIR. Me parece muy interesante porque aquí hay realmente un ámbito de colaboración entre especialistas en ecuaciones y especialistas en análisis estadístico, que me parece que puede dar mucho fruto. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Tomás. ¿Tenemos alguna pregunta para Tomás? Lola Ruiz Medina tiene una pregunta para Tomás. Hola, Tomás. Hola. Solamente una pequeña cuestión en el tema de que no sé si realmente está relacionado, pero bueno, creo que sí, porque claro, al mencionar el desarrollo ortogonal que utilizáis, que tiene cierta relación con el tema de análisis de componentes principales funcional y el tema de las matrices de correlación, nosotros con el tema de los truncamientos, según has comentado que se producía ese porcentaje de errores que subía con un mayor truncamiento y luego después que bajaba cuando aumentaba el número de datos, normalmente nosotros en el criterio que utilizamos en el tema del truncamiento, como he comentado antes, es que hay un valor que siempre funciona bien, que es el logaritmo neperiano de la muestra. Pero realmente los criterios se basan en que el tema del truncamiento, que siempre tiene que ser inferior, obviamente, al tamaño de la muestra, pues tiene que estar también ajustado a la distancia que hay entre los autovalores empíricos de la matriz de correlación que se construye a partir de los datos y la velocidad de caída, pero sobre todo la distancia entre los autovalores, es decir, cómo se van estrechando esas distancias, ¿no? Y eso influye en el tema de que el truncamiento pues haga que el error disminuya de forma adecuada cuando aumentamos el tamaño de muestra. Vale. Supongo que habrá estimaciones rigurosas de error ahí, ¿no? Sí, pero que generalmente con el truncamiento hay que tener en cuenta esos tres aspectos. La separación entre los autovalores empíricos, la velocidad de caída de esos autovalores empíricos, porque son estimadores consistentes bajo condiciones más o menos generales como estas de los teóricos. Y adicionalmente, por supuesto, siempre tenemos que el truncamiento ahí con un valor inferior al tamaño de muestra, pero divergiendo también con aumento del tamaño de muestra. Vale. Claro, es que lo que sería interesante, creo, sería combinar, bueno, aparte ya del know-how, de saber cómo hacerlo, lógicamente, ¿no? Sí. El combinar esas estimaciones de error, porque las estimaciones de error para la solución del modelo, pues son técnicas estándar, ¿no? ¿Sabes? O sea que podrían quizás combinar las dos para sacar unas estimaciones de error, por lo menos del ajuste final. Luego otra cosa es ya la prolongación en tiempo, que eso la verdad no sé muy bien cómo se podría hacer. No sé si... Sí, realmente el tema de prolongación en el tiempo iría también por lo que tú has dicho, tu comentario último de la última referencia sobre el ajuste estadístico de las tasas, por ejemplo, pues iría un poco por ahí. Vale. Bueno, pues nada, lo mismo te pregunto, ¿eh? Muchas gracias. Venga, gracias a ti.
Hola. Emilio. No sé, pero Ahí parece que está. han dejado la sesión vacía o qué. Ahí está, que está sin micrófono, que tenía el micrófono apagado. Ah, vale, vale. Ahora sí, discúlpame. Bueno, ¿hay alguna pregunta más para Tomás? Pues parece que no tenemos más preguntas para Tomás. Así que si no tenemos más preguntas, vamos a concluir esta sesión. Damos un aplauso a Tomás, los 56 asistentes que estamos todavía aquí. Y bueno, yo quiero dar en primer lugar las gracias a los participantes, por supuesto a Paco Martín y Alfonso Gordaliza, y luego a los ponentes de las sesiones, Lola, Reme, Cristina, Quisco y Tomás, y a todos y todas los que habéis estado asistiendo y con vuestras preguntas. Quedáis todos emplazados, todos y todas, al lunes que viene a la misma hora, a las 6, en breve, posiblemente mañana o pasado tendremos el programa definitivo. Prometo que la moderación se hará estricta, de modo que los famosos 15 minutos por ponencia que se prometieron y se anunciaron en la web medio se cumplirán. Y bueno, espero que esto sea solo el principio de unas intensas colaboraciones entre colectivos matemáticos, grupos matemáticos en distintas partes de la matemática. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos el lunes que viene a las 6. Hasta luego. Bueno, gracias, Emilio. Gracias a todos. Gracias, Emilio.